primera entrevista, como les comentaba, como les decía, en la mañana del día de hoy. Quiero saludarlo porque lo tenemos en comunicación telefónica al señor Gerardo Antonio Fernández. Él es el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Gerardo, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Muchas gracias. ¿Me escuchás bien ahí? Perfectamente. Muy bien. Bueno, Gerardo, nuevamente muchísimas gracias por este tiempo, ¿sí? No, por favor. Gracias a vos por permitirnos visibilizar la situación del sector en este momento tan crítico. Bueno, como lo habíamos presentado, Gerardo es de alguna manera el presidente, ¿no es cierto?, de esta agrupación que nuclea a los pequeños constructores de nuestro país, quien nos va a reflejar a través de este comentario, nos va a contar a través de este comentario cuál es hoy la realidad del sector. Adelante, Gerardo. Mira, la realidad es, la verdad, muy preocupante. Estamos pasando un momento de extrema incertidumbre y zozobra, y quisiera graficártelo de esta manera. Hoy estamos escuchando en los medios de comunicación en distintos lugares, probablemente cuando vamos a hacer nuestros diarios y privados, que ahí la industria bajó un X%, que la construcción, que los servicios, el comercio o la prestación de servicios bajaron en un 15%, en un 30%, siempre hablando de porcentajes. En el caso de la industria de la construcción es el 100%. ¿Por qué? Porque hace entre 4 y 6 meses que no se cobra un solo certificado. ¿Qué significa? Que las empresas, para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, han estado comprando materiales, vendiendo a la obra, contratando gente, pagando servicios, tomando créditos tanto en el comercio como en las entidades bancarias, a la espera de que el mes que viene se cobra. Ese mes que viene se estiró de tal manera que hemos llegado a los casi entre 4 a 6 meses de no cobrar absolutamente nada. Entonces la situación es de colapso total y absoluto. Esto genera como derrame que hoy día las empresas estén lidiando con cheques devueltos, rotura de ecuación económica de contratos, rotura de cadena de pagos. Por supuesto, el comercio habitualista que entregó la mercadería pretende cobrarlo como corresponde porque le aumentan los costos, le pone los precios del día de pago, no del día de venta. Mientras tanto, el emprendedor PYME no cobró, pidió un préstamo para pagar a los empleados y no lo cobró. Así que la situación es de un nivel de angustia muy importante. Y te voy a agregar un dato más que tal vez es el más obsceno, el que más angustia, pero a su vez refleja la realidad. Cuando el emprendedor tiene que definir entre pagar al empleado o pagar las cargas sociales a la FIP, le paga al empleado porque sabe que con eso come. Y resulta que el mismo Estado que incumple el contrato porque no paga los certificados de obra, manda a la FIP, que es el mismo Estado, a cobrar, y le cabe al emprendedor PYME la penal tributaria. O sea que por no estar cumpliendo el pago del 931 y las retenciones, todavía se le pueden pintar los dedos por incumplimiento. La verdad que una situación de un nivel de angustia, de estrés, que no recordamos en la memoria inmediata. Bien, vamos a desglosar lo que estás diciendo, ¿sí? Cuando se habla de porcentaje, ¿no? El 20%, el 50%, el 10%, por ahí no se tiene en cuenta que en ese porcentaje se está hablando de familias que necesitan de seguir laburando. Sin lugar a ninguna duda. A ver, ¿a qué me refería? Hoy día se viene escuchando, por ejemplo, que por los aumentos en el combustible han bajado las ventas en un 20%. ¿Qué es lo que quiero graficar? Que a lo mejor en ese sector se sigue vendiendo el 80%. A ese comercio le está entrando algo, no todo, no está bien, pero algo le entra. En el caso de la construcción es cero, absolutamente nada.
con los gastos fijos corriendo como un parquímetro, como un taxi, minuto a minuto. Entonces la situación es gravísima. No digo que al que se le bajó, y mucho menos la venta, un X%, o sea, el 10 o el 30, esté bien. Pero digo que por lo menos ese sector tiene la posibilidad de en algo frenar algo. En el sector nuestro es la nada absoluta, es la verdad que es muy angustiante. Bien. Segunda cuestión, vamos a hablar un poquito de la cuestión impositiva, ¿sí? Ya hace unos días que hay unas idas y vueltas, que sí ganancia, que no ganancia, que sí al monotributo, que no al monotributo, que sí cobramos, que no cobramos, que saco la parte fiscal, que la dejo. ¿Cómo repercute en las pequeñas y medianas empresas constructoras estas idas y vueltas en estos temas que tienen que ver con afrontar las obligaciones impositivas? A ver, la pregunta que vos me hacés es muy amplia, tiene distintos vectores. A ver, en el caso del impuesto a las ganancias, te diría que nuestro sector no lo impacta en forma directa porque lamentablemente el salario del sector de la industria de la construcción es muy magro. De hecho, debe ser uno de los más bajos de toda la economía del país y no nos honra. La verdad que es un problema porque nuestros empleados, la mayoría de las empresas hoy día están pagando un sobresueldo por fuera del acuerdo paritario porque si no la gente no llega. Así que no le afecta eso. Lo que yo te diría que vos acabas de describir de los pedidos de las provincias, de si se coparticipa o no se coparticipa, se traduce en inseguridad jurídica. Y esa inseguridad jurídica hace que como no están dadas las condiciones claras de nada, nadie hace nada. Entonces la parálisis es... Y lo único que lamentablemente también estando en forma muy aceitada, temas de AFIP. AFIP tiene toda una estructura de inteligencia artificial y de computacional, de tecnología de extrema avanzada. Entonces diría todo automático. Cuando hubo una declaración jurada de IVA, un 931, lo que sea, se declaró a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, el vencimiento de la obligación, no se acreditó el pago, vos al otro día te encontrás con la intimación de AFIP a las 7 de la mañana cuando llegas a abrir la puerta de tu... Entonces la presión tributaria es desproporcionada con la realidad de que está presionando el mismo Estado que no te está pagando. Entonces el Estado que te dice, si no tenés las cuentas tributarias al día, no te pago, pero por las dudas no te pago, entonces vos no podés afrontar las deudas tributarias. La verdad que la situación es de casi desopilante. Te digo otra cosa, Sí. Te diría que hoy día el 90% de las empresas tienen 8, 9, 10, 15 planes de pago que heredan de 2, de 3, de 5 años para atrás, porque vienen tomando planes de pago con 30 cuotas, con 60 cuotas, y cuando querés acordar, se le han ido sumando los planes de pago, y hoy día ingreso cero con obligaciones acumuladas. O sea, la situación es realmente difícil de ponerle adjetivo calificativo. Bien. ¿A cuánta gente, pero no hablo de empresarios, ¿sí? Sino hablo del empleado, del trabajador, del que está construyendo? ¿Cuánta gente contienen ustedes? Mira, en nuestra confederación está compuesta por federaciones y cámaras de prácticamente todo el país, y esto representa más o menos a unas 900, 950 empresas directas. No obstante, siempre nosotros decimos que representamos el espíritu de más de 3.000 empresas pymes de todo el país que por ahí no están afiliadas a una cámara o a una federación, pero que no dejan de ser pymes y tienen exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros. Eso es en cuanto a las emprendedores, a las pymes. Y respecto a la gente que refleja, hay un histórico de unos 500.000 empleos registrados y ya se han perdido más de 100.000 de esos 480.000 que llegaron a estar en su momento en línea. Y bueno, estamos próximos te diría que entre
de otros 200 puestos de trabajo directos más. Así que la situación es realmente muy angustiosa. Bien. O sea, hasta ahí he hecho una lectura, ¿no? De la realidad o una lectura de este momento que ustedes están atravesando. Pero en base a eso, ¿ustedes han podido hablar con autoridades del gobierno nacional o han podido hablar con diputados de la oposición? Mira, hemos podido hablar con las autoridades vigentes. Lo que pasa es lo siguiente. Primero, luego de la comunicación, el cambio de ministro, esto tiró por el suelo todo lo que se había hablado, y la realidad es que la mayoría de los funcionarios hoy día todavía no están designados. Entonces es un problema porque si bien los canales de comunicación están abiertos, no hay con quién hablar porque no están designados, así que la situación es más compleja aún, porque ni siquiera tenés con quién hablar. O si tenés con quién hablar, pero todavía no estoy designado, no tengo firma, no puedo pagar, no puedo actuar, no puedo. Y la realidad es que la incertidumbre de hoy no es la semana que viene. O sea, entonces, ustedes no tienen ninguna información, absolutamente nada, si van a continuar o no con las obras, si le van a pagar o no las obras, porque bueno, el gobierno nacional a través de los anuncios que ha dicho, ha comentado o ha informado que paralizan la obra pública casi completamente. La intención es paralizar las grandes mega obras y darle continuidad a las obras de menor envergadura, que serían las de arquitectura que en las pymes, pero esto es una expresión de voluntad política y de deseos, pero en los hechos no está pasando. En los hechos está el 100% de la obra pública o 96% paralizado, y te diría que lo que compromiso fue el de que en enero se pagaba todo lo adeudado hasta diciembre, pero con el cambio de autoridades eso no ha ocurrido, así que en realidad estamos a foca cero en los hechos. Bien. Siempre se ha hablado, o por lo menos estos últimos años se ha hablado de una cartelización de la obra pública, se ha hablado de situaciones que posiblemente o presumiblemente rondan con cuestiones de la corrupción o de una corrupción institucionalizada, digamos. ¿Qué tiene para decir ante eso? Que lamentablemente por ahí es más fácil hacer comentarios banales que afrontar la realidad. Esto es como decir que todos los médicos son malos porque uno tuvo una experiencia, y en realidad el 99% salva vidas y son maravillosos, y bueno, por ahí hubo un error o hubo una mala praxis, y lamentablemente lo que se conoce es la mala praxis y no de miles que trabajan honesta y transparentemente. No voy a hacer oídos sordos a que existe y ha existido acciones de corrupción como han existido en todos lados del mundo, pero la realidad es que la formalidad de eso es insignificante, y sobre todo eso puede llegar a producirse en obras de gran magnitud. La obra que hace la PYME, la verdad que tiene un volumen tan insignificante que no da los costos para ensuciarse las manos, ni para el funcionario ni para la gente. Eso es más mito que realidad, por lo menos en nuestro sector. Bien. Quiero cerrar la entrevista para que deje un mensaje final para la gente que lo está escuchando y lo está mirando en este momento. Tenemos un país maravilloso, siempre se habla de riquezas naturales y yo quiero ponderar las riquezas personales. Tenemos gente muy valiosa, además de las riquezas naturales, tenemos absolutamente todo para salir, es cuestión de ordenarnos y de dialogar. Hoy día es momento de diálogo, hay que reunirse, hay que poner en la mesa las diferencias que puedan existir y entender de que no importa la facción política de la cual se refleje la idea de uno. Hay gente que piensa de otra, pero de una de otra manera todos vivimos en el mismo país, de trabajar por el bien común y sacar este país adelante. Bien, le agradezco muchísimo por su tiempo, le agradezco por la posibilidad de esta entrevista, que no va a ser la última, porque vamos a estar pendientes, porque es un sector importante, o sea, las pymes son un sector importante para la economía. En cualquier parte del mundo se le da prioridad a las pymes, porque son los motores económicos de los países. Así que vamos a estar en comunicación seguro.
Bueno, muchas gracias por el interés y como siempre quedamos a disposición. Muchas gracias. Chau, chau. Un gusto. Muy bien, así pasa.